No, no se ve. ¿Se ve? ¿La cartuchera? Es que está tapado esta parte de acá. No se ve la cartuchera. A ver, quita el libro. Ese soy yo, ya. Pum, pum, pum. Y ahí también, ¿no? Si se pone negro la pantalla, me avisa. Ya, chicos. A ver, mira. El día de hoy vine más temprano. He llegado acá a las 7:15, creo. Porque había un montón de pizarra que hacer, ¿no? Pero me fui al salón de abajo. Estaba haciendo media pizarra. Cuando recién viene la tutora y me dice, no, ni siquiera vino. Y decía, qué raro, todos están entrando y nadie viene para acá. Y dijo, algo habrá pasado. Salvo, señorita, disculpe, los alumnos, profe, están en el otro local. O sea, ya avancé media pizarra y recién me dice que están en otro local. Pero bueno, ¿no? Matándome ahí a pasar la pizarra y estaban acá ustedes. Pero bueno, te has notado que es bastante información, ¿ya? Pero lo bueno es que los son tenemos casi una hora para... Por hoy día te vas a salvar de los orales. Si es que no termino a tiempo. Pues si termino a tiempo, sí va a haber orales. ¿Ya? Vamos a ver cómo va el asunto. Pero primero vamos a explicar la clase, ¿ya? A ver, señores. Pregunta, ¿hay nuevos que han venido de otro salón a este salón? Levante la mano. Ya hay varios nuevos, ¿no? Ya, muy bien. El resto ya son usados. Ya. A ver, escucha. Vamos a empezar. Quiero que dejen de escribir. ¿Ok? Quiero que dejen de escribir. Estoy grabando la clase. Luego la voy a subir a YouTube. ¿Correcto? Y le paso el link a la tutora para que te lo pase a ti. ¿Ya? Si es que te falta escuchar algo, explicar algo, ¿ya? Por si acaso, hoy tengo otras clases también grabadas, ¿ya? Pero eso sí, por favor, por lo mismo que le digo a todos los salones que digo, no quiero ver mi video en Facebook. Por favor, ¿ya? Solamente úsalo, saca la mano. Solamente úsalo para repasar la clase, escuchar algo que quizás se te haya pasado, ¿no? Que no hayas escuchado, que no hayas entendido, revisas el video, pero no lo copies a Facebook, por favor, ¿ya? No quiero hacerme viral todavía. Por favor. Recién estoy empezando, así que tranquilo, con calma, ¿ya? Ya, ahora sí. Escucha. Quiero que primero con tus propias palabras, sin leer lo que está en la pizarra, me definas qué es la célula. ¿Alguna idea que tengas? Del colegio que te hayan enseñado. No se me enseñó sobre la célula, no sé. ¿O nunca te han enseñado células en el colegio? ¿Ah? Eres nueva, ¿no? Ya. En mi clase, cuando yo empiezo a hablar, ya nadie escribe. Todos me prestan atención. ¿Ven? Gracias. Señorita de atrás, deja de mirar al compañero y hacer ojitos. ¿Ya? Mira acá. Ya. Defíneme con tus propias palabras, ¿qué es la célula? ¿Alguna idea? Yo creo que no tengo ninguna idea, ¿no? No tienes ninguna idea. Célula, humano, animales, no importa. La célula, a ver, lo primero que tienes que saber es que es la mínima unidad, la unidad más pequeña capaz de realizar funciones vitales. O sea, más pequeño que la célula que realice funciones vitales para mantener la vida, valga la redundancia, no hay. ¿De acuerdo? Es la mínima unidad que es capaz de hacer todo eso. Todas las funciones que tú haces para mantenerte vivo, para mantenerte viva, también las hace la célula. Por ejemplo, ¿tú respiras o no? Claro, la célula también respira. ¿Tú te alimentas o no? La célula también se alimenta. ¿Tú intercambias materia y energía con el medio ambiente, sí o no? Claro, también, ¿no? Cuando respiras, cuando comes, cuando vas al baño. La célula también. ¿Qué, profe? ¿La célula va al baño? No. La célula también excreta productos de desecho, ¿correcto? ¿Tú te reproduces o no? No. Bueno, está bien, pero ¿piensas hacerlo o no? ¿Tampoco? ¿No piensas tener hijos? Madre, bueno, su asunto, ¿no? ¿Tú? Tampoco. Madre, nadie quiere tener hijos ahora. ¿Tú? ¿Tienes tener hijos? Ya avísame. Ya. Pregunta, ¿la célula se reproduce sí o no? ¿La célula se reproduce sí o no?
¿Correcto? No. La célula no se reproduce. ¿Qué? ¿Acaso una célula hombre y una célula mujer se conocen, van al cine y luego terminan, ya saben dónde? Oye, no, la célula no se reproduce, la célula se divide. ¿Está bien? La célula se divide, ¿estamos de acuerdo? Pero igual, ¿no? La misma idea es aumentar la población. ¿De acuerdo? Ahora, ya, en el colegio te deben haber dicho, ¿no? La célula es la unidad funcional de los seres vivos, ¿no? La unidad, lo que siempre te dicen en el colegio la profesora. La unidad básica de ser vivo, ya bueno, vamos a dejar también con esa idea. Ahora, a lo largo de la historia han habido personajes que han aportado al conocimiento de la célula, ¿no? ¿Cuál es el principal de todos? Nuestro amigo Robert Hooke, ¿no? ¿Correcto? Se es considerado el padre de la citología. Pero pregunta, ¿Robert Hooke era científico? ¿Qué era Robert Hooke? ¿A qué se dedicaba? Pero robaba los ricos para darle a los pobres. Estoy hablando de Robert Hooke, no Robin Hood, ¿ya? Robert Hooke. ¿Qué hacía Robert Hooke? ¿Alguien sabe? Estudiaba. ¿En Pitágoras? No, pues no sé. Ya, escucha. Robert Hooke, al igual que yo, era artista. ¿Sabes? ¿Qué hacía él? Él dibujaba todo lo que veía. ¿Correcto? Veía una manzana, la dibujaba. Veía una mariposa, la dibujaba. Un perrito, la dibujaba. A tu prima, la dibujaba. A tu prima no. Por ahí dibujaba las cosas, pero él dibujaba lo que veía, ¿no? ¿Cuándo es que amplía su...? Mira, si tú pones en Google, pones ahí, vas a tu casa hoy día, ¿ya? O vas a tu internet, a tu cabina de internet con tus 50 céntimos que te da mamá, ¿ya? Y pones ahí, ilustraciones de Hooke, vas a ver todos sus dibujos, y son bien realistas. Él dibujaba con un realismo chévere, impresionante. Él incluso comienza a dibujar cosas pequeñas que no se podían ver a simple vista. Para eso tuvo que conseguirse una lupa. Ahora, ubícate bien en el contexto. Año 1700, 1720, 1740, más o menos, ¿no? No había tecnología. El tener una lupa era lo máximo, ¿no? Era como que Hooke se ponía la lupa en el bolsillito y caminaba así. Y todas las chicas atrás, ¿no? Literal, ¿eh? Porque era lo máximo, era el boom, ¿no? O sea, tú podías ver cosas que la gente no podía ver. Entonces, incluso Hooke tiene un dibujo de una pulga. Sí, cogió una pulga, ¿no? La asfixió, ¿no? Para no aplastarla, no la asfixió, no, muere maldita. Y la ahogó, ¿no? Y la pulguita se murió. Y él la agarró con la lupa y comenzó a dibujarla. La dibujó tal cual, ¿eh? Está en Google, si quiere pueden buscarla. Después lo buscan, ¿ya? Pero, ¿cuándo es que se hace conocido Hooke? ¿Cuándo se vuelve influencer? Cuando le regalan un microscopio, ¿no? Él consigue un microscopio y comienza a observar. Por si acaso, cuando Hooke descubre la célula, Hooke no quería descubrir la célula. Él ni siquiera tenía idea de qué era la célula. Él lo que quería era descubrir por qué el corcho de botella, siendo tan grande, flotaba en el agua. ¿Me puedo entender o no? Entonces él decía, él creía que adentro del corcho habían animalitos que nadaban, que hacían flotar el corcho. ¿Me entiendes o no? Entonces él quería observarlos. Y lo que hace es lo siguiente, ¿no? Corta un trozo de corcho bien delgadito y lo pone en el microscopio. Y lo que él observa es algo así, más o menos, ¿no? Observa más o menos estas estructuras de agua. Algo así, ¿no? Bueno, más o menos. Él observa eso. ¿Y cómo le llama a esos huequitos? Él no le llama célula, él le llama celda. ¿Por qué? Porque se parecía a las habitaciones de los monjes, ¿no? Que se les conocía como celdas. Entonces él dice, he observado celdas. Ya después le cambian el nombre por célula. Pero pregunta, ¿qué tipo de células observó Hooke? El corcho, que es un animal, un hongo, ¿qué es? ¿Qué es el corcho de botella? ¿De qué está hecho? De madera. O sea, vegetal, ¿sí o no? Una célula vegetal. ¿Pero viva o muerta? Muerta. Muerta. Por lo tanto, él observó un núcleo, organelas, membrana. Entonces, ¿qué fue lo que observó? Ya, pero ¿qué sería estas estructuras? A ver, piensa, si estás observando una célula vegetal muerta, ¿qué sería esto? La pared celular. Él observó solamente pared celular. ¿Me van a entender? ¿Está claro? Listo. Ahora, luego aparecen más personajes, ¿no? Que van a aportar más a la célula. Por ejemplo, un tipo apellidado Fontana,
Ricardo Fontana, él fue el que va a mencionar que la célula tiene una estructura central que dirige todas las actividades que se llama núcleo. Pero él no lo confirmó. Correcto, solamente lo mencionó. ¿Quién es el que confirma la existencia del núcleo y se le atribuye el descubrimiento del núcleo? Nuestro amigo Roberto Marrón. ¿Está bien? Bueno, para el que no sabe, Marrón en inglés es Brown. ¿Está bien? En peruano, piranita, Roberto Marrón. ¿Está bien? Pero realmente, ¿quién es? Robert Brown. ¿Está bien? A ver, ¿cómo decía Robert Brown? Robert Brown. Brown, no, Brown. Brown. ¿Está bien? Ahora, nuestro amigo Val Leeuwenhoek, ¿correcto? Creo que ya te he hablado de él. Ah, no, contigo llevé desde el primer tema, no llevamos en nivelación. Bueno, Val Leeuwenhoek es el que por primera vez observa unos animalitos microscópicos que no se observaban con la vista, con la visión humana, ¿no? Entonces él los llama ¿cómo? Él le dice animáculos. Contienen la A, por favor. Animáculos. ¿Está bien? Ahora sabemos que lo que observó Leeuwenhoek que eran protozoarios. ¿Correcto? Eran los protozoarios. Solo que no sabía su nombre, ¿no? Por eso lo llamó animáculos. ¿Está bien? Luego, los principales después de Hooke son los que inician la teoría celular. Y se le atribuye a dos personajes, a Schleiden y Schwann. Schleiden y Schwann son los que inician la teoría celular. Y en básico, ¿qué dice la teoría celular? 4 puntos principales. La célula es la unidad fundamental, básica y funcional ¿de quién? De los seres vivos. Segundo punto, todo ser vivo está formado ¿por qué? Por células. Tercer punto, y esto suena chévere. Escucha, está en latín, ¿no? Omnicélula et célula. Suena chévere, ¿sí? De nuevo, omnicélula et célula. ¿Qué significa? ¿Tú qué vas a saber, a la cosa de saber en español pianita? Este es latín. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Célula. No. Significa que toda célula proviene de otra célula. ¿Quién lo dijo? Rudolf Virchow. Se pueden preguntar eso. Rudolf Virchow. Y el último punto es que la célula contiene, almacena, guarda todo el material genético. Toda la información genética está en tu célula. Todo lo que eres tú, tu color de cabello, tu color de piel, tu estatura, tu color de ojos. ¿Ah? ¿Está bien? Tu estructura, tu color de ojos, tu color de piel, tu cabello, tu tono de voz y todo lo demás está almacenado en tus células. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que te hace un ser humano único en tu especie, no hay ningún otro igual a ti, está en tu célula. Así que ya sabes, ¿no? Si tu Brian te deja, tú dile, normal, vete. Tú te estás perdiendo mis genes. No vas a encontrar en el planeta otra igual a mí. Lárgate, chusco. ¿No? Mis genes de empresaria no te los voy a dar. Claro, porque es cierto. ¿Correcto? Es cierto. Genéticamente es verdad. Profe, mi hermano gemelo. Ya, igualito es. A pesar de que sean gemelos, cada uno tiene una carga genética diferente. ¿Está claro? Listo. Ahora, las células pueden ser de diferentes formas. Hay un montón de formas de células. Te he puesto algunas. Primero, el eritrocito. Mira. ¿Qué es un eritrocito? Tú lo conoces con otro nombre. Glóbulos rojos. ¿Sabes cómo es la forma del eritrocito? Es un disco bicóncavo. Profe, no entiendo. Ya. ¿Alguna vez te he llevado a Dunkin' Donuts? A Dunkin' Donuts. ¿Qué es eso? Hay que entender la pobreza, ¿no? ¿A quién les ha llevado a Dunkin' Donuts? Levante la mano. ¿A nadie? ¿A ti? ¿A ti? Buena, tu Brian pródigo, trabajó bien toda la semana. Ya, al menos, a Dunkin' Donuts, cafecito. Ya no importa. Escucha. Ya. No, profe, mi Brian solamente me invita esa dona que viene en bolsita. No importa, ya, al menos esa, ya. Imagínate que la dona, correcto, al centro también tenga masa, pero que sea más delgadita que los bordes. Así sería un eritrocito. Entonces es como una dona, pero con el centro también lleno. ¿Se entiende? Listo. Ese es un eritrocito. También tiene forma bicóncava. Ahora, el osteocito, mira, ¿tiene forma? No tiene forma, ¿sí? Es irregular. Es una célula de los huesos, por ejemplo. ¿Cómo? Ahora,
Una célula muscular, si es conocida, ¿no? Cuando quieras acordarte de la célula muscular, acuérdate de tu amiga. Alargada y plana. Esa es la célula muscular. ¿Ya? Ahora, la vegetal ya tiene forma geométrica, ¿no? Por la pared celular. Esta ya es conocidísima, ¿sí o no? Sin ver el nombre de quién es. La neurona, ¿sí o no? La neurona, acuérdate de tu muestra en la mañana, ¿no? Toda despeinada, con un ojo abierto y otro cerrado. Ahí está la neurona. ¿Ya? Y el neutrófilo. El neutrófilo, por ejemplo, ya es como una bolita, ¿no? Una pelotita de trapo más o menos, así, ¿no? Ahora, por si acaso, chicas, si tu Brian te dice, te amo más que a mi vida, mentira. No hay nadie que te ame más que tus neutrófilos. ¿En serio? Ellos mueren por ti. Sí, ellos dan la vida por ti. Sí. Cuando entra una bacteria a tu cuerpo, algún agente extraño, ellos están parados ahí, ¿no? Están cuidando al mismo guachimán de pollería, ¿no? Están ahí para... Ya han recibido entrenamiento veneco, ¿no? La bacteria, sacan el sable y descuartizada, ¿no? ¿Cómo? No, los T4 son otro tipo. Los T4, mira, los T4, si bien es cierto, son tus defensas más fuertes, pero son medio mariquitas. ¿Por qué? Porque ellos no entran a la batalla hasta que todos ellos no mueran. O sea, el T4 es como el comandante, el general, y ellos son como los soldados de primera línea. O sea, apenas entra algún agente extraño, ellos salen a tu defensa. Ya, bronca, ¿no? Agarran el sable, descuartizan a todos. Pero mueren por ti. O sea, van a la batalla a morir, se sacrifican, así que ya sabes. Dile a tu Brian, si él te dice, te voy a dejar, dile, no me importa, porque mis neutrófilos me aman. Lárgate, basura. De frente. Ahora, pasamos a clasificación de la célula. Las células se pueden clasificar según diferentes criterios, ¿no? Puede ser según su forma, según su función, según su tejido, según su tamaño, según su evolución, todo lo demás. Pero lo principal son según su nutrición y según su evolución. Según su nutrición pueden ser autótrofas, heterótrofas o mixtótrofas. Ya, te dije que dejaras 3 líneas. Anota. Autótrofas. ¿Qué crees que hacen las autótrofas? Fabrican su propio alimento. Primer punto, anota. Fabrican su propio alimento. Fabrican su propio alimento. Segundo punto. Usan CO2. Usan CO2 como fuente de carbono. Tercer punto. Plantas, algas, hongos, plantas, algas, cianobacterias. Cianobacterias. Ya está. Ahora, heterótrofas. ¿Qué crees que hacen las heterótrofas? ¿Consumen, sí o no? Consumen su alimento, anota, consumen su alimento. Siguiente guión. Animales, hongos, bacterias, protozoarios. Y por último, mixtótrofas. Ya. Cuando quieras acordarte de las mixtótrofas, acuérdate de tu monstruo, ¿ya? Primer guión, consume y fabrica. Consume y fabrica. Profe, Brian dice. Consume y fabrica. Siguiente guión, un ejemplito, la eulena. Eulena. Listo. Ese es según su nutrición. Ahora, según su evolución, que es lo que más toma San Marcos, se dividen en 2 grupos, ¿no? Procariotas y eucariotas. A ver, vamos a ir un poquito a la célula procariota, solo de manera general, porque luego vamos a verlo con más detalle cuando veamos taxonomía, ¿ya? Ahí está una bacteria bien sensual de ella, en 3D que le he dibujado todavía, como para ver con lentes. Ya, escucha, mira, hay 3 partes, ¿sí o no? Si tú notas, tiene 3 capas,
La rosadita, que es la más externa, la marrón, que es la intermedia, y la naranja, que es la más interna. La capa rosada se llama cápsula y es facultativa. ¿Qué significa facultativa? Que no todas las bacterias la tienen, solo algunas. Chicas, síganme el ejemplo de la bacteria. Te explico por qué. Cuando la bacteria va a entrar en un cuerpo extraño, va a entrar en un lugar extraño, ¿no? Imagínate que la invitan y ella va a entrar en un lugar extraño, ella piensa, ¿no? Usa la cabeza, dice, a ver, si yo entro ahí solita, me van a comer completita. Así que mejor me protejo, ¿sí? Claro, porque si la bacteria entra en tu cuerpo, sin estar protegida, va a sufrir un proceso de fagocitosis. ¿Quiénes se la van a comer? ¿Su primo? No. El neutrófilo y el macrófago. ¿Se comen a la bacteria? Entonces ella dice, no, aún no puedo ser comida, ¿sí? Tengo que vivir más. Así que mejor me protejo. ¿Y qué hace para protegerse? Se cubre de una cápsula. Esa cápsula va a evitar que se la coman. Así que ya sabes. Imagínate una cosa. Imagínate que tu amigo te dice, ¿cómo te llamas? Valeria, te dice, Valeria, te invito a mi casa el sábado en la noche a ver Netflix. Y después te fagocito. Ya sabes qué significa, ¿sí? Que te quiere comer completito. Así que tú le vas a decir, no gracias, tengo mi cápsula. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, la que viene de marrón, ¿correcto? Es la segunda capita, que es la pared celular de la bacteria, ¿correcto? Y la pared celular está formada por una sustancia que se llama peptidoglucano, también se le conoce como mureína. Esa sustancia es la que va a hacer la diferencia entre los dos tipos de bacterias que existen, ¿no? Las gram positivas y las gram negativas, ¿correcto? Pregunta, las positivas, ¿la tienen gruesa o delgada? No sabes. ¿Las positivas la tienen gruesa o delgada? ¿Tú qué tienes que saber? ¿Ah? ¿Tampoco sabes? ¿Tú? ¿Tampoco? Señor, su madre, nadie sabe. Ya, las positivas la tienen gruesa, ¿está bien? Y las negativas la tienen delgada. Claro que estoy hablando de la pared celular, ¿no? ¿Correcto? Las gram positivas tienen la pared celular gruesa y las gram negativas la tienen delgada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Listo. Ahora, la capa de naranja, la naranjadita, ya esa ya es la membrana celular netamente. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, ¿observas esa estructura que está entrando en el citoplasma? Ya, ese es el mesosoma. Y hay dos tipos de mesosoma, ¿correcto? El mesosoma lateral y el mesosoma de tabique. El mesosoma lateral ¿puedo seguir? Señorita. ¿A mí? Sí, la que está de rojo pasión. No, estaba apuntando a la pared celular, no me acuerdo. Pero igual voy a subir el video, no te preocupes. ¿Ya? Ahorita quiero que me prestes atención. Porque después viene una pregunta de eso y el profe no explica. ¿Ya? Tengo la prueba por si acaso. Ya, mira. Dos tipos de mesosoma, lateral y de tabique. El lateral le sirve para sintetizar ATP y para excretar productos de desecho, ¿no? Y el de tabique le sirve para la fisión binaria. ¿Qué es fisión binaria? División celular. O sea, la bacteria se parte en dos y salen dos bacterias. ¿Está bien? Esa es fisión binaria. ¿Todo de acuerdo hasta ahí? Y bueno, el de tabique ya te expliqué, ¿no? Ya. Lateral, síntesis de ATP, excreción, tabique, fisión binaria. ¿Está bien? Ahora, quiero que observes esto de acá. Mira esto de azul. Profe, es un garabato. Ya, sí es un garabato. ¿Pero qué representa en la célula? El ADN. Y en una célula procariota, el ADN, ¿qué forma tiene? Circular y desnudo. ¿Por qué se le dice desnudo? Porque no tiene isolas. ¿Ya? En el ADN de la célula eucariota es alargado y con isolas. Pero ella no tiene isolas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mira esto. Te he puesto esto de aquí del mismo color que él, a propósito. ¿Por qué? ¿Qué sería esto entonces? Si está del mismo color. Está del mismo color que esto. ¿Qué sería? Un trozo de ADN, ¿sí o no? Pero que está fuera
el ADN nuclear, entre comillas, tú sabes que no tiene núcleo, está fuera del ADN nuclear. Y eso se llama plásmido. Y escucha bien, el plásmido junto con el pili sexual van a trabajar en conjunto en un proceso que se llama conjugación. Profe, ¿qué es la conjugación? Bien, te voy a explicar. Imagínate lo siguiente. Imagínate que ella se enfermó de tuberculosis. Pero se hizo el tratamiento, ¿no? Todo bacán, se sanó, todo chévere. Mató casi todas las bacterias, pero solo le queda una. Esa bacteria se hizo más fuerte, se hizo inmune al medicamento que ella tomó, vamos a suponer. Pero la suerte de ella quiso que viniera aquí, estornuda, y esa bacteria, la única que le quedaba que se hizo inmune, sale cuando estornuda, ¿no? Estornuda y sale la bacteria, y se queda así en el ambiente, ¿no? Luego viene tu amigo el Brian, ¿no? Y en una de sus actividades normales, ¿no? Se mete la bacteria, se le mete en la nariz, Vamos a suponer lo siguiente. Esta bacteria es la de ella, Y vamos a suponer que el Brian también tenía una bacteria dentro, Ahí con su cuchillo, Mira, se encuentran ambas bacterias, ¿no? ¿Correcto? Y ella le dice a esta bacteria, le dice, oye brother, ¿sabes qué? Firme, tu humano va a ir al doctor, se va a empezar a tratar su enfermedad y te va a matar. Y ella que le responde, no picabas, no te juegues así, pero... así no te juegues, así no juega Perú, dice, no quiero morir, pero todavía tengo que robar bastante, le dice. Ya, no te preocupes, le dice, sencillo, vamos a hacer algo bien chévere, bien bacán. Yo te voy a pasar mi inmunidad y tú me pasas la tuya. Un cambiazo chévere, ¿no? Trato entre causas, barrio no mata barrio. Ajá. Ya, pero ya está bien, pero justo, ya, muy bien. Páralo. ¿Qué vas a parar? ¿Qué es lo que va a parar? El pili sexual, ¿correcto? Los dos van a levantar su pili sexual, ¿correcto? Y se van a unir. Y a través de esa unión, ¿qué se van a transferir? ¿Una copia de quién? Del plásmido. Se transfieren una copia de plásmido y luego se separan. Y una vez que han hecho eso, ya las dos son inmunes. ¿Me hago entender o no? Se pasan así su inmunidad. ¿De acuerdo? Es por eso que estas desgraciadas paran evolucionando y te pueden matar. Incluso una bacteria del mismo tipo, por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis, como te he puesto el ejemplo de la tuberculosis. Esa bacteria de tuberculosis, por ejemplo, si a ella, supongamos, ¿no? A ella ya le dio tuberculosis, a ella también, pero su bacteria de ella es más fuerte que la de ella y le pasa la bacteria, ella se vuelve a contagiar. ¿Me entendieron? ¿Correcto? Incluso en una misma cepa de bacteria puede haber evoluciones que las hagan más fuertes. ¿Está claro? Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Y gracias a qué? Al proceso de conjugación. ¿Se entiende? Ahora, una cosita para aclarar, ¿ya? Porque no vaya a ser que llegues a tu casa, agarres un libro y luego venga a la próxima clase y me digas, estafador maldito, mi plata. A esto de aquí se le sigue llamando pili sexual, ¿por qué? Porque antes se creía que la bacteria, a través de esta estructura, hacía reproducción sexual, ¿no? Pero ya con el tiempo se descubrió que no, que simplemente es un intercambio genético, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero, ahora imagínate, tantos libros que se han escrito con este nombre, imagínate cambiarlos todos. Sería trabajoso, ¿sí o no? Por lo tanto, ya se quedó con ese nombre, pili sexual, ¿correcto? Pero, ¿es para reproducción sexual? No, ¿para qué es? ¿Y cómo se llama ese intercambio genético? Conjugación. ¿Se entiende hasta ahí? Listo. A ver, seguimos entonces. Las fimbrias, por favor, no me confundas fimbrias con pili. Hay algunos que dicen, ¿fimbrias o pili? No, está mal. Son dos estructuras diferentes. Las fimbrias le sirven a la bacteria para adhesión, para adherirse a diferentes superficies. O a diferentes células. ¿Ya? ¿Para qué sirven las fimbrias? Lo acabo de decir hace exactamente 3 segundos. ¿Te das cuenta cuál es el problema de escribir cuando estoy hablando? Lo acabo de decir y no lo sabes. Préstame atención. De ahí si quieres le tomas foto a la pizarra, todo se va a quedar ahí. Vas a tenerlo en tu foto. Primero quiero que me atiendas. Después viene una pregunta
Y todavía en la encuesta pone, ¿no? El profe no explicó. Por si acaso estoy grabando, sí que tengo la prueba. ¿Ya? Préstame atención acá. Deja. Suelta. Ven, mira acá. Mira. ¿Ya? Acabo de decir que las fimbias le sirven para adhesión, ¿correcto? Para adherirse a diferentes superficies. ¿Ya? La única organela que tiene la célula procariota, ¿cuál es? El ribosoma. Es la única, no tiene más. Y el ribosoma en la procariota tiene un coeficiente de sedimentación de 70S. ¿Correcto? De 70S. Profe, ¿qué es eso? No importa. Eso es un trato más a mano. ¿Ya? Eso solamente para los elegidos que vamos a bloquear. ¿Algún ser superior que vaya a bloquear? Levanta la mano. Medicina. Una. ¿Qué más? 2, 3, 4. ¿No hay más? Bueno, esto solo quiere plata, ¿no? 5. Muy bien. Ya, esto solo quiere plata, me interesa. Entonces no te va a importar eso. ¿Ya? Coeficiente de sedimentación en realidad significa dos cosas. La primera es el tiempo que tarda el ribosoma en llegar. A ver, imagínate que tienes una botella de agua. Y pones, por ejemplo, no sé, una piedrita y una grajea, un caramelo. ¿Cuál de las dos llega más rápido al fondo? La piedrita, ¿sí? La piedrita llega más rápido al fondo. Eso se trata de coeficiente de sedimentación, el tiempo que demora en llegar hacia el fondo de un material, de una sustancia. Y otra cosa es el tiempo que demora en sintetizar proteínas. ¿Están de acuerdo? Ahora, profe, pero ¿qué tiene que ver el tiempo que demora en llegar al fondo? Como te digo, hay cosas que no te van a interesar porque no vas a medicina, pero es muy importante eso, para diferenciar bastantes cosas. Ya los que van a medicina cuando estudien citología lo van a ver. ¿Ya? Listo. Gránulos de almacenamiento, esos puntitos. ¿Qué almacena? Sustancias orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas, lo que la célula necesita. ¿Está bien? Y, bueno, el pili sexual ya lo vimos. El flagelo. El flagelo también es facultativo. ¿Qué significaba facultativo? ¿Qué significaba facultativo? Que no todos la tienen, ¿de acuerdo? Solo algunas. El flagelo es facultativo, ¿correcto? Es como una colita, ¿no? ¿Para qué le sirve? Para el movimiento. ¿Alguna vez te has subido a un bote? Ya, el bote para avanzar, ¿qué hace? La hélice gira, ¿sí o no? Ya, es igualito. La bacteria mueve el flagelo y con eso se mueve hacia adelante. ¿De qué está formado? De una proteína que se llama flagelina. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, hasta ahí dejamos la célula procariota porque la vamos a ver más adelante de nuevo. ¿Ya? Vamos con la eucariota. Ahora, la célula eucariota, ¿cuál? A ver, diferencias. La célula procariota tiene núcleo. ¿La eucariota? Sí, la célula procariota, ¿qué organelas tiene? La célula eucariota, todas. ADN en la procariota, circular y desnudo. En la eucariota, alargado y con histones. ¿Cuáles son las partes principales de una célula eucariota? Las principales: núcleo. Lo voy a poner negro, solamente tocas la pantalla y no puedes salvar. Ya, escúchame. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Citoplasma es todo lo que está dentro de la membrana, fuera del núcleo. O sea, todo lo que está aquí dentro. ¿Correcto? Líquido, organelas, sustancias orgánicas, todo eso. ¿Está claro? Ahora, pasamos a partes de la célula eucariota. ¿Ya? Primera parte, envoltura. Pueden ser de dos tipos. Puede ser pared celular o puede ser glucocáliz. Ahora, dije que dejar 7 líneas, ¿no? Anota, pared celular. A un ladito de la hoja, no sé. Si quieres anotarlo, lo anotas. Si no, no, porque todo esto va a estar grabado. ¿Ya? Un momento. ¿Qué? Ya, mira, haces esto nomás. Y se corrige solo. ¿Esta vez? Ahí. Ya, anota. Pared celular. Primer guión. Da rigidez. Da rigidez a la célula, obviamente, ¿no? Segundo guión. Protege a la célula. Protección, pues. Protección. Tercer guión. Define la forma.
define la forma. Cuarto guión. Plantas, coma, hongos, coma, algas, coma, bacterias. Ahora, en la pared celular de las plantas ocurre algo singular. Está formada por 3 capas: la capa primaria, la secundaria y la terciaria. Pon ahí, primaria, 2 puntos, hemicelulosa, con H, ¿ya? Hemicelulosa. Primaria, 2 puntos, hemicelulosa. Luego pone secundaria, 2 puntos, celulosa. Secundaria, 2 puntos, celulosa. Luego pones terciaria, 2 puntos, variable. Variable. ¿Qué significa que sea variable la capa terciaria? Que dependiendo del tejido vegetal que analices, va a cambiar su composición. Por ejemplo, si analizo una hoja, la hoja de un árbol, la capa terciaria va a estar formada de cutina. ¿Te acuerdas qué era la cutina? Lípidos. ¿Qué era la cutina? Una cera, ¿sí o no?, que cubría la superficie de la planta para evitar la deshidratación. ¿De acuerdo? Si tú analizas un tallo leñoso, el tallo de un árbol, la capa terciaria está formada de suberina o de lignina, ¿no? Dependiendo. O sea, depende del tejido que analices, la capa terciaria va a cambiar. ¿Está claro? ¿Está claro? Listo. Ahora, anota glucocálix. Primer guión. Formado por glucolípidos y glucoproteínas. Formado por glucolípidos y glucoproteínas. Siguiente guión. Reconocimiento celular. Reconocimiento celular. Tercer guión. Acción inmunitaria. Acción inmunitaria. Ya, escucha. Quiero que mires este dibujo. Mira acá. Mira acá. Todo. Mira. Lo que ves de anaranjado con bolitas azules son los fosfolípidos. Pero lo que ves de verde son glúcidos. ¿Correcto? Son polisacáridos pequeños, ¿ya?, que se unen a los lípidos o se unen a estas estructuras amarillas que son proteínas. Si yo uno un glúcido a un lípido, ¿qué se forma? Un glucolípido. Si yo uno un glúcido a una proteína, ¿qué se forma? Glucoproteínas. Y la suma de glucolípidos más glucoproteínas, ¿qué forma? El glucocálix, te lo acabo de decir. Ahora, pregunta. Mira, ya te voy a enseñar. En realidad no debería enseñar eso porque es para semestral, pero ya te voy a enseñar porque quiero que mejores en biología, así que escúchame bien. Pregunta: cuando entra una sustancia extraña a tu cuerpo, sea bacteria o sea algún agente patógeno, los neutrófilos, te dije que van a tu defensa, ¿sí o no? Los macrófagos y los neutrófilos. Pregunta: ¿ellos tienen ojos? Se están mirando así. Oh, mira qué bonito el corazón. ¿Están mirando? No tienen ojos, ¿sí o no? Y dime una cosa, ¿la célula no es una bacteria? ¿La bacteria no es una célula? ¿La bacteria es una célula o no? Es una célula. Y los neutrófilos van a atacar a la bacteria, que es una célula. Pero dime, ¿en tu cuerpo no hay otras células también? Entonces la pregunta sería, ¿cómo hace el macrófago o el neutrófilo para reconocer a quiénes tiene que atacar y a quiénes no? ¿Sí o no? Porque el neutrófilo puede atacar a cualquiera. ¿No ven que está? Es como, imagínate, ¿no?, que tú a un soldado le das un pase y lo mandas a la guerra. Ese salvaje va a matar a cualquiera. Se bloquea, ¿sí o no? Entonces, el neutrófilo también va a ir a la guerra, pero va a atacar a cualquiera que se le cruce en el camino. ¿Cómo reconoce a quién atacar y a quién no? No. Te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir. Lee el segundo guión de glucocálix. ¿Qué dice? Reconocimiento celular.
¿qué sucede? ¿Cómo reconoce a él a quiénes tienen que atacar y a quiénes no? Porque las células de tu cuerpo, ¿qué tienen? Un glucocálix especial, pues. ¿Me va a entender o no? Entonces, el neutrófilo, antes de atacar, reconoce el glucocálix de tus propias células y no las ataca. Pero reconoce el glucocálix de la bacteria extraño, un glucocálix extraño, y a ese ataca. ¿Me va a entender o no? Entonces, por esa razón es que el neutrófilo no destruye tu célula. ¿Está claro? Es también la razón por la que célula con célula entre ellas se reconocen a través del glucocálix. ¿Está claro? Es más, cuando una bacteria entra en tu cuerpo y es atacada por los neutrófilos, ¿correcto? Los neutrófilos, ¿qué es lo que hacen? Esta es una bacteria, ¿correcto? Y los neutrófilos no se la van a comer al inicio, solamente la van a atacar con anticuerpos. Y esos anticuerpos quedan unidos a la bacteria de esta manera. Así. Estas ramitas que ves acá son anticuerpos. ¿Y qué pasa con estos anticuerpos? Estos anticuerpos van a viajar por la sangre, ¿correcto? O sea, la bacteria llena de anticuerpos viaja por tu torrente sanguíneo y llega a los macrófagos. Y los macrófagos tienen receptores de membrana que detectan ¿a quién? A estos anticuerpos. Cuando el macrófago detecta un anticuerpo, ¿qué dice? Ah, ya, este lo tengo que destruir. ¿Entiendes? Entonces comienza un proceso de fagocitosis. Lo rodea, lo encierra, lo mete dentro de sí y lo destruye. ¿Me hago entender? Pero ¿quién es el que está? ¿En dónde está este receptor? ¿En la membrana celular? No. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Lee la tercera línea de glucocálix. ¿Qué dice? Acción inmunitaria. ¿Quién reconoce entonces a los anticuerpos? ¿Quién los reconoce? El glucocálix. ¿Me entiendes o no? ¿Y quiénes son los sitios los sitios receptores? Son precisamente los glúcidos que están ahí. Esos glúcidos actúan de receptores. ¿Me vas a entender? ¿Está claro? O sea, este glúcido reconoce el anticuerpo y lo une. Y gracias a eso el macrófago lo puede fagocitar. ¿Se entiende? Entonces mira la importancia del glucocálix. ¿Alguna pregunta? Listo. Seguimos entonces. Vamos ahora sí netamente a membrana celular. La membrana celular es una estructura dinámica. No está estática, se está moviendo. ¿Correcto? ¿Cómo se comprobó que es una estructura dinámica? Mira, se hizo un experimento sencillo. Escucha. Se coge un trozo de membrana celular de ser humano y un trozo de membrana celular de un ratón. Ahí están las proteínas de la membrana del humano y están las proteínas de la membrana del ratón. Se unieron las dos, se fusionaron las dos. Se fusionan las dos membranas. Pregunta. Si la membrana celular fuese estática, una estructura estática, las proteínas se quedarían ahí, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Después de un tiempo se observa lo siguiente. Soy muy fuerte, pero... ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Se mezclaron, sí o no? ¿Qué significa eso? ¿Que las proteínas están fijas, estáticas? No, se están moviendo a través de la membrana. ¿Me va a entender? ¿Está claro? Listo, entonces es una estructura dinámica. Y no solo se mueven las proteínas, también se mueven los fosfolípidos. ¿Están de acuerdo? Ahora, es semipermeable. ¿Qué significa que sea semipermeable? Que no todos la atraviesan. Ella elige quién la atraviesa y quién no. ¿Se entiende o no? Pregunta, ¿tú eres permeable, semipermeable o impermeable? ¿Ah? Impermeable, ¿sí o no? Está muy bien. Nadie te atraviesa, ¿sí o no? Claro, no, pero ella es semipermeable. Ella elige quién la atraviesa. Algunas sustancias sí la atraviesan, otras no. ¿Ya? Ahora, ¿qué modelo sigue el modelo actual de membrana? El modelo mosaico fluido. ¿Que fue propuesto por quiénes? Por Singer y Nicholson. Singer y Nicholson propusieron el modelo mosaico fluido. ¿Se entiende hasta ahí? Listo. Ahora, composición. ¿De qué está formada la membrana celular? Primero, fosfolípidos. Todos estas cabecitas anaranjadas con bolitas azules que ves acá son fosfolípidos. Y son dos principales. El primero, fosfatidietanolaminina, y el segundo, fosfatidilcolina. A ver, repite, fosfatidietanolaminina. Así se va a llamar mi hija. Fosfatidietanolaminina. Y mi hijo se va a llamar ciclopentanoperidilofenadreno. Pues sí, si se quieren ponerle, señores, chicos, quieren
ponerle una contraseña a su Facebook, ponle ciclopentano pedido de fenantreno, fosfatidietanolamina. ¿Tú crees que tu monstruo va a querer hackearte? Ni siquiera va a poder pronunciar la palabra. Ahora imagínate que tu hijo se llame ciclopentano pedido de fenantreno y la profesora quiera llamar por lista. ¿Ciclopen qué? No puede pronunciar su nombre, ¿sí o no? Chévere, va a trolear a la profesora. Así le voy a poner, ¿ya? Ahí está. ¿Está bien? Son dos fosfolípidos principales. Proteínas. Pueden ser integrales o pueden ser periféricas. ¿Cuáles son las proteínas integrales? Las proteínas integrales son las proteínas que están dentro de la membrana. ¿Correcto? O sea, las que de alguna manera están atravesando toda la membrana o en una parte, pero están dentro, se les llama integrales. Justamente integrales, ¿por qué? Porque integran la membrana. A ver, ¿esta de acá sería integral o periférica? Ah, perdón, periférica es la que no atraviesan la membrana, las que no están en la membrana, están fuera. Te pregunto, ¿integral o periférica? Integral. Integral. ¿Integral o periférica? Integral. ¿Y ya está? Periférica. ¿Entendiste o no? Sí. ¿Está claro? Las proteínas integrales, correcto, pueden actuar de 6 maneras diferentes, como bombas, como conductos, como proteínas de enlace, como receptoras, como enzimas o como estructurales. Profe, ¿me van a preguntar cada una? No. Pero para que tengas una idea, bombas, por ejemplo la bomba de sodio-potasio, que sí lo vamos a ver dentro de un ratito. Conductos, también para difusión facilitada, también lo vamos a ver. De enlace, proteínas que enlazan ciertos compuestos, por ejemplo hormonas. Las hormonas hidrosolubles no pasan por la membrana, se enlazan a una proteína. Receptoras para captar señales también, como hormonas y todo eso. Enzimas que aceleran procesos metabólicos y estructurales, que bueno, solamente forman parte de la membrana. No te voy a preguntar, San Marcos, cada uno, ¿ya? Las estructurales sirven más para la comunicación entre célula y célula. ¿Ya? Pero eso no te voy a preguntar, San Marcos. ¿Ya? Solamente te lo mencionaba, ¿no? Ahora, algo que sí quiero que entiendas para ver lo que es transporte es lo siguiente. Membrana celular, fosfolípidos. Las cabezas de los fosfolípidos son cabezas hidrofílicas, polares. ¿Qué significa hidrofílica? ¿Qué significa hidrofílica? Afinidad por el agua. ¿Está bien? Afinidad por el agua. O sea, esta zona de acá es polar, tiene carga. Atrae el agua. Y las colas son ácidos grasos. Pregunta, si son ácidos grasos, ¿son polares o apolares? Apolares. ¿Tiene carga? No. ¿Son hidrofóbicas o hidrofílicas? Hidrofóbicas, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que el exterior y el interior de la membrana celular es polar, atrae al agua. Y el centro es lipídico, por lo tanto no atrae al agua. Ahora piensa por lógica. Una sustancia polar que tiene carga, ¿podrá atravesar la membrana? No puede. Es como si yo tuviera una botella de agua, imagínate tu botella de agua llena de aceite. Y he hecho una gotita de agua y quiero que la gotita de agua llegue al fondo. ¿Llegará al fondo? No, no puede. ¿Entiendes o no? Ese es el mismo principio que vas a usar para eso. ¿Está claro? Recuerda eso, porque para el transporte nos va a servir. ¿Ya? Ahora, funciones de la membrana. Separa el medio interno del externo. Medio interno, medio externo. Lo separa la membrana. Si este es el medio interno, ¿qué está aquí? Ok. Te estoy preguntando. Medio externo, medio interno. Si este es el medio interno, ¿qué estaría aquí? Medio externo, medio interno. Si es el medio interno, ¿qué estaría aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? El citoplasma, pues. Si estoy hablando medio externo, medio interno, acá ¿qué está? El citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, ¿dónde estaba? Ya. También sirve para protección y la más importante es para transporte. Eso es lo que ahí nos vamos a enfocar, en transporte. Te dije que recordaras, centro lipídico, las sustancias polares no la pueden atravesar. Ahora, hay dos tipos de transporte. Puede ser pasivo o puede ser activo. Pero para esto, además del centro lipídico, también quiero que entiendas algo. Mira, imagínate lo siguiente. Tengo un recipiente con un filtro que solamente deja pasar el agua. Sigue grabando. Me deja pasar el agua. He hecho agua en ambos lados. Pero
En un lado, aquí, por ejemplo, he hecho 3 cucharadas de sal. Y en el otro lado he hecho solamente media cucharadita de sal. Nada más. Pregunta, ¿en dónde hay más concentración de sal? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? A la izquierda. Al lado izquierdo. Ahora la pregunta viene la pregunta del millón. El agua, la barrera solo deja pasar agua. ¿El agua se va a mover según la flecha azul o según la flecha amarilla? En el sistema. El agua se va a mover según la dirección de la flecha azul. ¿Por qué razón? Porque aquí hay más concentración de soluto que acá, ¿correcto? Por lo tanto, el sistema va a buscar que igualar las concentraciones. Si acá hay más concentración que acá, el agua va a tender a ir hacia el lugar de mayor concentración. ¿Lo van a entender? Eso se llama ósmosis, ¿correcto? El transporte de agua de una zona de mayor concentración, de menor a mayor concentración. ¿Está bien? De menor a mayor. El agua va de menor a mayor concentración de soluto. Pero si esta barrera dejase pasar la sal ¿hacia dónde se va a mover? A ver, piensa, yo quiero que razones. Quiero igualar las concentraciones. El agua está pasando hacia acá para igualar las concentraciones en ambos lugares. ¿Me van a entenderlo o no? Pero si quiero igualar las concentraciones y esta barrera deja pasar la sal ¿hacia qué dirección se va a mover? ¿Hacia acá, sí o no? ¿Para qué? ¿Para que haya la misma cantidad de sal acá que acá? ¿Me van a entender o no? Entonces, el agua se mueve de derecha a izquierda y la sal se mueve de izquierda a derecha. ¿Se entiende eso? Ya. Y eso se llama transporte, eso es a favor de la gradiente. O sea, la sal pasa de mayor concentración a menor concentración de manera natural. A favor de la gradiente, a favor de la gradiente de concentración. De mayor concentración a menor concentración. ¿Me dejo entender o no? ¿Correcto? ¿Está claro eso? ¿Entiendes eso? Ya, pero te pregunto, ¿se está moviendo por una fuerza externa o se mueve naturalmente? Naturalmente, si uno aprovecha la energía del movimiento mecánico, ¿sí o no? No necesito de ninguna fuerza externa para que la sal pase de aquí hacia aquí. ¿Está claro? Es natural. Y ese principio es el que usa la célula para el transporte pasivo. Transporte pasivo. Primero, es a favor de la gradiente. O sea, los solutos van a ir de mayor concentración a menor concentración, de manera natural. Y si es de manera natural, no gasto energía, porque se mueve por sí solo. ¿Está claro? ¿Está claro? Ahora, son de dos tipos, difusión simple y difusión facilitada. ¿Está claro? Listo. Ahora, vamos acá. ¿Cuándo es difusión simple? Cuando la sustancia que atraviesa la membrana lo hace a través de los poros que están entre los fosfolípidos. ¿Qué sucede? Que en la membrana celular los fosfolípidos no están estáticos, se están moviendo. ¿De acuerdo? Y como se mueven, entre movimiento y movimiento van a haber zonas en las que van a aparecer aberturas temporales, ¿correcto? Por donde pasan las moléculas. Es como que tengo los dos fosfolípidos unidos. Se separan un poquito, dime, ¿se hace una abertura o no? Ya, y por ahí fluyen las sustancias. ¿Está bien? ¿Quiénes fluyen por la membrana celular de manera directa? Primero, el agua. Luego, los gases, oxígeno, dióxido de carbono, ¿correcto? Y las moléculas liposolubles. Mientras más liposoluble sea la sustancia, más rápido fluye por la membrana. Por ejemplo, las hormonas sexuales son lipídicas, ¿sí o no? Progesterona, testosterona, estrógeno. Esas fluyen de manera rápida. Es como si no hubiera membrana, las atraviesan como si nada. El oxígeno y el CO2 también. ¿Correcto? Atraviesan la membrana como si no hubiese membrana. ¿Está claro? El agua. Profe, un toque. ¿El agua es polar o es apolar? ¿El agua es polar o es apolar? Es polar. ¿Te acuerdas que vimos clase de agua, dipolo temporal? Es polar, tiene cargas. Profe, entonces, ¿por qué el agua atraviesa la membrana si este centro es lipídico? ¿No te lo has preguntado? O sea, te acabo de decir que el centro es lipídico, que las sustancias polares no pueden atravesarla, sin embargo te digo que el agua sí la atraviesa. ¿Por qué razón? Ya, el agua es la única excepción, ¿correcto? El agua es la única excepción. Hay una razón, pero no creo que la entiendas. Diga. ¿Quieres que te explique? Sí.
A ver. Primero, la primera explicación que le dan es cuando los fosfolípidos se mueven y se separan, esas aberturas que se forman hacen que el agua pase. Pero no es suficiente la abertura. ¿Por qué? Porque el poro es muy pequeño. O sea, la abertura que se da es muy pequeña y es transitoria, no es una abertura fija. O sea, se separan y se vuelven a unir rápido. No es algo que demore mucho tiempo. ¿Entiendes o no? Pero, como el agua, el tamaño de la molécula de agua es muy pequeño, cabe perfectamente en esa abertura. ¿Me van a entender o no? Por eso es que pasa. ¿Está claro? Ahora, ¿qué sucede? Mira, imagínate lo siguiente. Yo tengo una pelotita, ¿correcto? Y abro, a ver, ponte, vamos a suponer, ya, 2 palos. Y en el medio coloco la pelotita. Si los abro, la pelotita va a caer, ¿sí o no? Pero si justo la pelotita está cayendo y cierro los 2 palitos y los aprieto con fuerza, la pelotita se queda atracada, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasaría si yo, apretando esa fuerza, ligeramente inclino los palitos? ¿Qué va a pasar con la pelotita? Con la fuerza, sale disparada hacia abajo, ¿sí o no? Ya, ese es el principio con el que pasa la molécula de agua. ¿Me vas a entender? Como los fosfolípidos se abren y se cierran tan rápido, esa presión, ¿qué hace? Empuja la molécula de agua con fuerza hacia abajo. ¿Me vas a entender? Ese es el principio. Y también por las aberturas, ¿no? Si no hubiese aberturas, el agua no pasaría. Pero el agua es la única excepción, la única sustancia polar que atraviesa la membrana, ¿correcto? De manera por difusión simple. ¿Está claro? De ahí, ninguna sustancia polar puede atravesar la membrana por difusión simple. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, profe, entonces, ¿la célula nunca va a necesitar sustancias polares? Sí, necesita de iones cargados. ¿Correcto? Necesita de monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa. ¿Cómo hacen esas sustancias para atravesar la membrana? Por difusión facilitada. A ver, acuérdate de esto, ¿eh? Difusión simple y difusión facilitada es a favor de la gradiente. ¿Eh? O sea, ¿qué significa? Que si el agua está pasando de acá hacia acá, significa que acá hay mayor concentración de solutos, ¿sí o no? Acuérdate, mira. ¿Por qué el agua pasaba de aquí hacia aquí? Porque acá había más concentración de sal. ¿Me van a entender? Y la sal atrae al agua, ¿sí o no? ¿Está claro? Por eso es que el agua pasaba de acá hacia acá. Si el agua está pasando de acá hacia acá, es porque acá hay mayor cantidad de solutos, ¿o no? ¿Sí o no? Por eso es que el agua pasa. Ahora, los iones cargados y los monosacáridos no pueden atravesar la membrana por los poros. ¿Por qué? Los iones no pueden atravesar porque tienen carga. Los monosacáridos no pueden atravesar por 2 razones, porque tienen carga y porque son muy grandes para pasar por los poros. Ellos necesitan de proteínas para pasar. También a favor de la gradiente, pero necesitan de canales, ¿correcto? Los iones pasan por unas proteínas que se llaman proteínas de canal, ¿correcto? Pero como ya están usando proteínas, ya se conoce como difusión facilitada. ¿Se entiende o no? Entonces, por las proteínas de canal atraviesan los iones cargados, ion sodio, ion potasio, ion calcio, atraviesan por los poros. Pero ojo, una proteína de canal es específica solo para un ion. O sea, si esta proteína de canal es para que pase el sodio, solo pasa sodio. No pasa calcio ni pasa potasio. ¿Me dejo entender o no? Si es una proteína para el potasio, solo pasa potasio. Esa especificidad, o sea, ese paso específico de solamente un tipo de ion, ya tiene otra explicación, que es un poquito más compleja, ya otro día te la comento, ¿ya? Pero solamente pasa un tipo de ion por cada proteína. Y las proteínas transportadoras también, mira, se unen al sustrato y lo meten a la célula. Es como que, mira, abro por un lado, cojo la sustancia, me cierro por un lado y abro por el otro, y meto la sustancia. ¿No pueden entender o no? Esa es una forma. Otra forma es, por ejemplo, esta proteína de aquí. Une a la sustancia que va a hacer entrar a la célula y desde aquí comienza a nadar hacia el otro lado de la membrana. Y el otro lado lo suelta. ¿Me van a entender? Esa es difusión facilitada, por ejemplo. ¿Está claro? Entonces, ¿quiénes atraviesan la membrana por difusión simple? Primero, agua. Segundo, gases. Tercero, moléculas liposolubles. ¿Quiénes atraviesan por difusión facilitada por proteínas de canal? ¿Proteínas de canal? No. Iones cargados. Las proteínas de canal transportan iones cargados.
Y las proteínas transportadoras, ¿a quiénes transportan? Monosacáridos y otras sustancias polares. Repetimos, funciones integrales. Difusión simple, ¿quiénes atraviesan? Primero, segundo, tercero. Muy bien. Por proteínas de canal, ¿quiénes atraviesan? Iones polares. Y por proteínas transportadoras, monosacáridos y otras sustancias polares. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, hay otro tipo de transporte, que es el transporte activo. Mira, si el transporte pasivo es a favor de la gradiente, el activo en contra. Si el pasivo no gasta energía, el activo sí gasta energía. Por eso, mira, te explico para que entiendas. Naturalmente, la sal va a pasar de aquí hacia aquí. Naturalmente. Pero si yo quiero hacer que la sal pase de aquí hacia aquí, ¿eso va a ocurrir de forma natural? No. Tengo que usar algún tipo de máquina o algo que empuje la sal hacia el otro lado, ¿no? Pero yo estoy usando una fuente de energía externa, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el transporte activo. Ahora, mira, el transporte activo se da por dos tipos. Puede ser por bombas o puede ser por masas. ¿Correcto? ¿Cómo es por bombas? Aquí está, mira. Por ejemplo, la más conocida, la bomba de sodio-potasio. ¿Tú te acuerdas cuál era el principal catión extracelular? Extracelular. Sodio. Potasio es intra. O sea, ¿qué significa? Que afuera de la célula tiene que haber más sodio que potasio. Y adentro tiene que haber más potasio que sodio. ¿Qué sucede en una situación en la que la cuestión se invierte? Hay más sodio adentro y más potasio afuera. La célula tiene que igualar esa concentración. No puede estar así, tiene que volver a la condición normal. Y para eso va a usar la bomba de sodio y potasio. ¿Cómo es el asunto? Mira, la proteína de bomba se va a abrir por un lado y va a captar 3 sodios. Viene el ATP, activa la proteína y hace que la proteína se cierre y se abra por el otro lado. Así y se abre. Y una vez que se abre por el otro lado, el sodio sale. ¿Se entiende? Pero a la vez que sale el sodio, se unen 2 potasios a la proteína de bomba. Se unen 2 y lo mismo, se cierra y se abre por el otro lado. Y ya entran los 2 potasios. ¿Me hago entender? ¿Está claro? Ahí está, mira. Se abre por abajo 3 sodios, se cierra por abajo, se abre por arriba, entran los 3 sodios, vienen 2 potasios, se cierra y se abre por abajo. Y entran los 2 potasios. ¿Se entiende? ¿Está claro? La relación de sodio y potasio es de 3 a 2. Salen 3 sodios, entran 2 potasios. Profe, ¿por qué de 3 a 2? Ya esa razón también la vas a entender cuando lleves bioquímica en la universidad. Transporte, citología, entonces, ahí te van a explicar. Si quieres averiguarlo, pues investiga. ¿Ya? Dime. ¿Está bien hasta ahí? ¿Preguntas? Ahora, el transporte activo por masas. El transporte activo por masas es ya cuando es un masón. ¿Ya? Un masón grandazo. Pregunta. Si el sustrato que quiero hacer ingresar en la célula es grande, escucha bien, si el sustrato que quiero hacer ingresar en la célula es grande, ¿qué pasó? ¿Se borró? ¿Está grabando? Ya. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dije masón y ya se quedó en sus hormonas. Ya. Escucha. Si la masa es muy grande, ¿puede atravesar por los poros de membrana? No, porque te dije que los poros son pequeñitos. ¿Puede atravesar? No. ¿Puede atravesar por proteínas de canal? Tampoco. ¿Por proteínas transportadoras? No, porque es muy grande. Ya requiere otro tipo de transporte. Entonces, mira, ¿qué sucede? El transporte por masas es de 2 tipos. Endocitosis y exocitosis. Endocitosis. Endo significa meter, ingresar. Entonces, mira, ¿qué sucede? Se acerca el sustrato que necesita la célula, se va acercando a la membrana y la membrana se empieza a imaginar. Así se llama, imaginación de la membrana. ¿Ya? Se empieza a imaginar, cada vez se hace más grande, ¿hasta qué? Hasta que se forma una vesícula. Esa vesícula se separa de la membrana. Pero quiero que entiendas algo. Esta es la membrana celular. La vesícula que se formó, ¿de qué se formó? De membrana celular, ¿sí o no? De membrana celular, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿para qué se hace eso? Porque mira, si te fijas en la célula procariota, tiene organelas, ¿sí?
Y las organelas son organelas membranosas. O sea, el retículo endoplasmático, que vamos a ver la próxima semana, rugoso, Golgisoma, lisosomas, mitocondrias, núcleo, endoplasmático liso, todos están formados de membrana celular. O sea, todos están formados de membrana. La misma membrana que la membrana celular. Lo mismo, fosfolípidos. Entonces, si la vesícula entra y se necesita ese sustrato en el Golgisoma, en el retículo endoplasmático liso, ¿qué sucede? Se acerca la vesícula al retículo y se fusionan las membranas. ¿Me dejo entender o no? El sustrato está aquí dentro. Dime, si las membranas se fusionan, ¿forman uno solo o no? ¿El sustrato queda atrapado adentro o no? Ese es el tipo de transporte por endocitosis. ¿Se entiende? ¿Está claro hasta ahí? Listo. Ahora, el tipo de transporte por endocitosis puede ser de tres tipos: pinocitosis, fagocitosis o endocitosis mediada por receptores. La pino y la fago son lo mismo, básicamente. La única diferencia es que pinocitosis es para líquidos y fagocitosis es para sustancias sólidas. ¿Se entiende? Ahora, la endocitosis mediada por receptores solamente la hacen dos células: los macrófagos y los neutrófilos. ¿Qué hacen? Fagocitan. ¿Te acuerdas del ejemplo de la bacteria que te puse? ¿Te acuerdas del ejemplo de la bacteria que te puse? Ya, ese es fagocitar. ¿Qué sucede? Aunque no sé si te voy a explicarte eso porque ya es mucho leve. Ya te voy a explicar, ¿ya? Mira, escucha. ¿Qué sucede? Una vez que la bacteria ha sido rodeada de anticuerpos, mira, esto ya más que todo es sistema inmunológico, ya es otro level. Pero te voy a explicar, ¿ya? Porque eso ya no debería explicar, pero te voy a contar. En la membrana celular hay receptores. En la membrana del neutrófilo y del macrófago hay receptores. Cuando la bacteria ha sido rodeada de anticuerpos, ¿qué sucede? Viene el macrófago o el neutrófilo y detecta esos anticuerpos, ¿correcto? Y esa bacteria con esos anticuerpos van a quedar unidos, los anticuerpos van a quedar unidos, ¿correcto?, al macrófago. Aquí, debajo de los receptores del macrófago hay unas proteínas que se llama clatrina. ¿Está bien? La clatrina va a reaccionar con esta unión ligando receptor y se va a formar la célula. Como la tiene que destruir, van a venir los lisosomas, ¿correcto? Y todos los lisosomas que vienen se van a fusionar con esta membrana. ¿Me dejo entender? Se fusionan. Forman una sola vesícula. Y una vez que se fusionan, tú sabes que el lisosoma adentro tiene enzimas. Tiene enzimas hidrolíticas. Catalasa, lipasa, todas esas enzimas. ¿Qué van a hacer esas enzimas? Van a destruir a esa bacteria. ¿Me dejo entender o no? Ese es el proceso de endocitosis mediada por receptores. Se unen los lisosomas, destruyen a la bacteria y el cuerpo residual que queda, o sea, los desechos de la bacteria, salen de la célula. ¿Por qué proceso? Por exocitosis, que es prácticamente lo mismo, simplemente que endocitosis es de afuera hacia adentro y exocitosis de adentro hacia afuera, ¿correcto? Y la exocitosis sirve ¿para qué? Para eliminar cuerpos residuales, desechos, o también en las células que secretan hormonas. ¿Cómo sale la hormona de la célula? Por exocitosis. ¿Me dejo entender? La hormona sale del aparato de Golgi, que vamos a ver la próxima semana, se une a la membrana celular, se fusiona con la membrana y suelta el contenido hacia afuera. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Para terminar, porque quiero terminar todo, ¿ya? Esta última parte y te vas a tu receso. Acuérdate de esto, ¿ya? La ósmosis y la difusión de la sal. ¿Qué sucede cuando yo, por ejemplo, cojo una célula, a ver, y la pongo, acá sí quiero atención porque si no vas a volar. Hay tres tipos de medios: hipotónico, isotónico y hipertónico. ¿Qué significa medio hipotónico? Que fuera de la célula hay menos concentración de soluto que adentro. Esto es como si fuera de la célula, dentro de la célula. Mira, en un medio hipotónico, esto sería fuera de la célula y esto sería dentro de la célula. Ahora observa en el gráfico. Si esto es fuera y esto es dentro, tú te has dado cuenta que el agua, ¿hacia dónde está yendo?
hacia adentro. ¿Está entrando a la célula o no? ¿Correcto? En un medio hipotónico, el agua va a entrar en la célula. También sale, pero la velocidad de entrada es mayor que la velocidad de salida. O sea, entra más agua de la que sale. ¿Me vamos a entender? Entonces, si entra más agua de la que sale, ¿qué le sucede a la célula animal? Está entrando, no está saliendo agua, está entrando agua. ¿Qué pasa? Si entra agua, imagínate que tienes un globo, lo llenas, le echas agua, sigue, ¿qué pasa? Revienta. Eso se llama lisis. Una célula animal en un medio hipotónico, ¿qué sufre? Lisis, revienta, se muere. ¿Pero una célula vegetal reventará? No revienta. ¿Por qué? Porque la pared celular impide que reviente. ¿Entiendes o no? Eso se llama turgencia. Y lo debes haber visto. ¿Alguna vez has visto una hoja de un árbol que se comienza a inflamar, a hinchar? ¿Que salen bolitas? Ya, eso es por qué. Porque está en estado de turgencia. ¿Se entiende o no? Esto que ves acá de azul es la vacuola. En las células animales también hay vacuola, pero es chiquitita. En la vegetal es un vacuolón. ¿Por qué? Porque la célula vegetal necesita almacenar agua. ¿Tú necesitas almacenar agua? ¿Sí? Tú no necesitas almacenar agua. Tú eres muy capaz de caminar y tomar agua. ¿La planta puede caminar y tomar agua? No, pues por eso la planta sí necesita almacenar más agua, por eso su vacuola es más grande. ¿Me pueden entender o no? Pero cuando se hincha, cuando entra el agua, la vacuola se inflama, empuja todo lo demás, pero la célula no revienta. ¿Por qué? Por la pared celular. ¿Me pueden entender? Esa es turgencia. ¿Qué sucede en un medio isotónico? En un medio isotónico, las concentraciones de ambos lugares son iguales. Por lo tanto, a la célula no le pasa nada, porque la velocidad de salida y de entrada es la misma. Sale agua, entra agua, a la misma velocidad. A ninguna de las células le pasa nada. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede en un medio hipertónico? Ahora imagínate, al revés. Hipertónico, afuera más concentración que adentro. Entonces, esto sería afuera y este sería adentro. ¿Qué sucede en un medio hipertónico cuando la concentración afuera es mayor que adentro? ¿Qué está pasando con el agua? ¿Entra o sale? Sale, ¿sí o no? El agua sale, ¿te das cuenta? Y si el agua sale, ¿qué le pasa a la célula? Se deshidrata. En una célula animal eso se llama crenación, deshidratación de la célula. Y en una célula vegetal también se deshidrata. Mira, la vacuola que era del tamaño normal, ¿ahora qué es? Solo un litro, se deshidrató, ¿sí o no? ¿Eso cómo se llama? Plasmólisis. Ese es el principio, por ejemplo, cuando a ver, piensa, te voy a hacer dos preguntas. Con esto quiero que me la respondas, pero quiero que razones. Si una persona tiene un edema cerebral es acumulación de agua en el cerebro. Escucha bien, edema cerebral, acumulación de agua en las células del cerebro. ¿Qué se le debería dar? ¿Una solución hipotónica o una solución hipertónica? Hipertónica, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que el agua salga. ¿Me dejo entender o no? ¿Está claro? Ahora te pregunto. Las bebidas rehidratantes, Gatorade, Sporade, ¿qué tipo de solución será? ¿Hipotónica o hipertónica? Hipotónica. ¿Hipo o hiper? Hipo. Hipotónica, pues. ¿Por qué? Porque como la concentración en el material que tomas, correcto, es mayor, perdón, la concentración en el Gatorade, en el Sporade, ¿será mayor o menor que la célula? Piensa. Es mayor, ¿correcto? O sea, la concentración de solutos en el Gatorade es mayor que en tu célula. ¿Eso qué va a ocasionar? Que el agua del Gatorade entre o salga. Entre en la célula. Por eso se llama rehidratación. ¿Por qué? Porque el agua está entrando en tu célula. ¿Me puedo entender o no? ¿Está claro? El agua está entrando. Entonces las soluciones de Gatorade, de Sporade, te rehidratan justamente por eso. Porque son ¿qué? Hipotónicas, pues. Hacen que el agua entre a tu célula y la rehidrate. ¿Entiendes o no? ¿Está claro? Tercera pregunta. Para que te vayas. Te golpeas la cabeza y te haces un chinchón. ¿Correcto? Ya, un chichón, como se pronuncia ya, una inflamación. ¿Qué tendrías que echarte encima? ¿Agua destilada o agua con sal? Agua con sal. ¿Por qué? Porque la concentración del agua con sal es mayor. ¿Y qué va a hacer el agua del chichón? ¿Va a salir, sí o no? ¿Entiendes o no? ¿Claro? Ahora, ¿entiendes? ¿Alguna vez se te ha inflamado la encía? Ya, ¿y qué ha hecho tu abuelita cuando se ha inflamado la encía? ¿Qué te ha dado? Agua con sal.
Pero como tu abuelita sabe cómo eres, te dice, no te la pases, solo reténla ahí, ¿sí? ¿Correcto? Ya, y si tú la retienes ahí, después de media hora, tu encía se desinflamó, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como es agua con sal, es mayor concentración de sal afuera, ¿qué va a hacer el agua de tu encía? Va a salir, por eso se te desinflama. ¿Me entiendes o no? Profe, mi abuelita es bióloga. No, es conocimiento general. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Consultas? Ya. ¿Te di todas las claves ahorita o la próxima semana? Hay una pregunta interesante ahí, que es como un gráfico. Así que ten cuidado con esa pregunta. ¿Ya? Analízalo bien.